Primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Joseph Quesillo del Centro Médico Universitario Utrecht en Países Bajos. Soy el jefe del departamento y soy el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo. Me gustaría agradecer mucho al comité organizador por haberme invitado a este simposio. Ahora voy a dar una charla sobre uno de los temas más controversiales, los corticosteroides en choque séptico. Si miramos al pasado, veremos que en los ensayos de tiempo moderno que han sido publicados del 2002, y el primero fue un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico en Francia, el cual lo hizo Gerald Annan, y ellos administraron corticosteroides a pacientes de choque séptico que no estaban respondiendo a vasopresores como un tratamiento de 7 días y vieron una reversión del shock significativa y una reducción de la mortalidad. Esta primera parte, la reversión del shock significativa, es muy importante porque vamos a hablar de esta muchas veces durante mi presentación. Aquí en la siguiente diapositiva verán el estimado de Kaplan-Meier que muestra que hidrocortisona de baja dosis y fluorocortisona mejoran la sobrevida. Me gustaría llevar su atención aquí. Verán que en el grupo de control, los cuales no recibieron ningún tipo de corticosteroides, la probabilidad de sobrevida es menos del 50%. Esto es muy importante para tener en mente. También tenemos dos ensayos controlados aleatorizados más pequeños antes de esto, que de nuevo mostraron efectos significativos en la reversión del shock con terapia con esteroides, pero durante otro estudio grande bajo la dirección de Charlie Sprung, que se hizo un par de años más adelante. Este fue un ensayo multicéntrico europeo, Corticus, y mostraron la reversión inmediata del shock y no hubo diferencia en la mortalidad en los pacientes, ya sea los que recibieron hidrocortisona o placebo. Pero de nuevo, me gustaría dirigir su atención aquí. El grupo de control, el grupo de placebo, tenía una probabilidad de sobrevida de alrededor del 55 al 60%, y aquí, aún en el grupo que respondía a corticotropina, esta sobrevida seguía siendo alrededor del 70%. Entonces, esta es la primera señal de que dos grupos diferentes de pacientes fueron analizados en estos dos estudios. Annan llevó a cabo un metaanálisis un par de años más adelante y pueden ver que si miran la mortalidad a 28 días, la dosis baja de esteroides, el tratamiento con dosis bajas de esteroides estaba demostrando una mortalidad reducida. Esto fue en el 2009 y vamos a ver más de esto en estudios futuros. Y casi durante el mismo periodo, en el mismo año, Schlegel llevó a cabo una revisión sistemática y también analizó la mortalidad 28 días por cualquier causa y no encontró ninguna diferencia entre el grupo que utilizaba corticosteroides contra el grupo que no. Ambas revisiones, de hecho, confirmaron la reversión del shock al utilizar hidrocortisona de baja dosis. La historia continúa y continúa con revisiones sistemáticas. Annan llevó otra a cabo, incluyendo 33 ensayos sobre el tratamiento prolongado con baja dosis de corticosteroides, y halló que la mortalidad de 28 días se redujo, la mortalidad en la UCI y la hospitalaria también se redujo con el uso de corticosteroides. Esto se publicó en el 2015 y pueden ver en este ensayo de nuevo una proporción mayor de la reversión del shock que se vio al día 7 y al día 28. En 2015 de nuevo, justo como en los dos ensayos anteriores, Volveda y sus colaboradores han demostrado que no hubo efectos significativos en la mortalidad para ninguna dosis de esteroides versus placebo. Y esto fue un resultado completamente distinto, lo cual nos confunde cada vez más. De nuevo, en el mismo año, el mismo tipo de ensayo, uno mostró un efecto significativo de los corticosteroides y el otro simplemente no.
que un tema importante es esta publicación que fue un año antes. Esta es usualmente una publicación que no muestra el efecto de los esteroides en choque séptico. No muestra un efecto positivo de los esteroides, pero miren esto aquí, en la mortalidad hospitalaria, especialmente cuando la puntuación Apache está por encima de 30, cuando la calificación Apache está por encima, la puntuación Apache está por encima de 30, se puede ver que hay una disminución significativa en la mortalidad cuando se administran esteroides. De nuevo, otra pequeña indicación de que los esteroides podrían ser útiles en pacientes que están mucho más enfermos que el resto de los pacientes. Hay dos estudios recientes más. Uno es de Venkatesh y colaboradores, en donde asignaron pacientes con choque séptico quienes estaban en ventilación mecánica para recibir o hidrocortisona o placebo durante 7 días, y el desenlace principal era la muerte de cualquier causa al día 90. Entonces este fue un análisis mucho más largo en comparación con el de 28 días de mortalidad. Pueden ver que no hay ningún efecto de la hidrocortisona en choque séptico, no hay ninguna diferencia en la mortalidad. Pero si miran los parámetros secundarios, pueden ver que el tiempo medio para la resolución de el shock, para el alta de la UCI, el número de días vivos y fuera del hospital, el grupo que está utilizando hidrocortisona está mejor significativamente en este sentido. Y si miran la hemotransfusión, los pacientes que tenían corticosteroides estaban recibiendo menos transfusiones de sangre. Y las complicaciones para eventos adversos, bueno, no las complicaciones sino los eventos adversos en el grupo que está utilizando hidrocortisona era significativamente mayor, pero estamos hablando de una incidencia de eventos adversos de 1% versus 0.2%. Otro tema importante aquí es el hecho de que si miran el New England Journal of Medicine, el año es 2018, el volumen es el 378 y las páginas termina en las 808. Si dan la vuelta a la página, a la 809, van a ver en el mismo año, en la misma publicación, el mismo volumen, otra publicación, la cual está evaluando el efecto de la hidrocortisona más fludrocortisona, terapia con estos dos, en un ensayo aleatorizado doble ciego en pacientes con choque séptico con exactamente el mismo desenlace. Y aquí de hecho se ve que la hidrocortisona más fludrocortisona significativamente redujeron la mortalidad de los pacientes. Al lado de esto, un desenlace muy confiable aquí, se puede ver el alta de la UCI, alta hospitalaria, y la mortalidad a 180 días también es significativamente menor en el grupo que recibió hidrocortisona más fludrocortisona. Si miramos a los días sin vasopresores y los días sin insuficiencia orgánica, de nuevo el grupo de hidrocortisona y fludrocortisona estaba mucho mejor. Y los eventos adversos se demostraron también aquí de una manera muy confiable. Y esos son niveles elevados de glucosa en la sangre debido al uso de corticosteroides. Ahora la pregunta es, ¿vamos a enloquecernos debido a esto? Porque es un fenómeno repetitivo de que hay un estudio que muestra efectos positivos y otro que no muestra ningún efecto. Entonces, Sufredini hizo un análisis de ambos estudios y aquí podemos ver que no podemos hacer mucho con las calificaciones de la severidad de la enfermedad. Un estudio utilizó la calificación Apache 2 y el otro utilizó la escala SOFA y SAPS-2. Entonces compararlas es difícil. También podríamos argumentar que el estudio APROX, la fluorocortisona, se añadió al grupo de corticosteroides,
pero de pronto podríamos argumentar que esta es la razón por la cual el estudio APPROACH muestra efectos positivos, pero también sabemos de un estudio anterior que el efecto de la fluorocortisona en choque séptico no se mostró que fuera distinto a aquellos con hidrocortisona únicamente. Entonces, ¿qué es? Si miramos de nuevo al grupo de placebo, vemos que el ensayo adrenal tiene una mortalidad en el grupo de placebo de casi 29%, mientras que en el ensayo APPROACH esto es el 49%. Entonces los pacientes del ensayo APPROACH tienen una mortalidad de un 20% más alta y probablemente están mucho más enfermos. Entonces los pacientes incluidos no son los mismos en ambos estudios. Ahora llegamos aquí al último tema. También vemos que el ensayo adrenal tenía unas tasas más altas de admisiones quirúrgicas versus el ensayo APPROACH. Tuvieron una tasa menor de terapia de reemplazo renal, menos tasas de infecciones sanguíneas, menos tasas de infecciones pulmonares y menos tasas de infección del tracto urinario y una tasa más alta de infección abdominal. Ya sea que interpretamos esto como una ventaja para un estudio versus el otro, al utilizar hidrocortisona, fácilmente se puede concluir que los grupos no eran los mismos en estos estudios. Sin embargo, se puede ver que ambos ensayos mostraron una mejora en la resolución de shock y una suspensión más rápida de la ventilación mecánica. Y ambos ensayos mostraron bajas tasas de eventos adversos serios, excepto un evento adverso muy confiable inducida por altas dosis de glucocorticoides y esa es hiperglucemia. Este es un análisis interesante. Esto fue publicado para poder explicar las diferencias entre los ensayos de choque séptico y aquí se puede ver la mortalidad de los grupos de control de diferentes ensayos de choque séptico y no voy a entrar en detalle, pero se puede ver en realidad que la mortalidad en los grupos de control de los ensayos de choque séptico están en algún punto alrededor del 15% hasta el 85%. Entonces, ciertamente no son el mismo grupo de pacientes. Este es un estudio retrospectivo de un estudio que se hizo, la comparación de vasopresina versus norepinefrina, y los investigadores de las muestras obtenidas midieron los niveles de citocinas en el plasma y determinaron un cierto nivel gatillante, y el entendimiento es que debajo de este nivel gatillante los pacientes tienen niveles de citocinas menores ahí y después de cierto nivel gatillante tienen niveles de citocinas mayor. Entonces los pacientes con niveles más bajos de citocinas están menos enfermos versus los que tienen niveles más altos de citocinas. Si miran el efecto aquí, los que están debajo del umbral con menores de citocinas menores son estas líneas punteadas y ven que los pacientes que recibieron corticosteroides tuvieron una mortalidad aún mayor versus los que no recibieron corticosteroides en el tratamiento. Pero si miran a los pacientes que están por encima del umbral en términos de citocinas en su plasma, pueden ver que los pacientes que recibieron corticosteroides resultaron mucho mejor en términos de sobrevida versus los pacientes que no recibieron corticosteroides, lo cual muestra claramente que hay una asociación entre la severidad de la enfermedad, o al menos que hay diferentes grupos de pacientes que se pueden beneficiar y algunos pacientes no se podrán beneficiar con tratamiento de corticosteroides. Para concluir, los datos controversiales van a seguir llegando con respecto a los efectos de los esteroides en la mortalidad en choque séptico. Esta controversia parece estar muy relacionada con la población de los pacientes incluidas en esos estudios y esto muestra claramente que deberíamos encontrar la población adecuada de pacientes para usar corticosteroides que definitivamente se van a beneficiar de estos. Habiendo dicho esto, la pregunta va a ser, por supuesto, al final de esta charla, ¿deberíamos usarlo? Bueno, sabemos que hay varios estudios que han confirmado de manera consistente la mejora en la reversión del shock
Han confirmado la suspensión gradual más rápida de vasopresores, más días sin ventilador, menos transfusiones y fluidos al utilizar hidrocortisona de baja dosis, y esto puede ser una meta que vale la pena clínicamente. Muchas gracias por su atención.